vamos a hablar de libertad, mis amados. Ahí posiciónate en el libro de los Hechos, en el capítulo número 16, en el versículo número 11. Todavía no comenzamos a leer. Antes quisiera yo platicar un poco acerca de la libertad. Y yo siento que en estos tiempos a todos nos está quedando más que claro el gran valor que tiene el vivir en libertad, ¿verdad? Porque bueno, por una situación que no es ajena a nadie, pues hemos pasado tiempos, hemos pasado semanas, hemos pasado meses, pues prácticamente guardados, ¿verdad? Y no tenemos esa libertad de poder hacer la vida, al menos todavía hoy por hoy, de la manera en como la estábamos haciendo antes de que se presentara esta situación sanitaria, ¿verdad? No podemos ir como anteriormente al cine y hacer muchas actividades y salir. De hecho, los jóvenes hoy sus dinámicas en la escuela han cambiado, no hay esa libertad. Y seguro, jóvenes, que hoy te queda un poquito claro del gran valor que hay en la libertad, ¿verdad? La libertad de ir, platicar, jugar, disfrutar con los amigos, de estar en las escuelas jugando, practicando algún deporte y oyendo a dar una vuelta por ahí. Se extraña esa libertad. Los que no podemos salir a hacer nuestras vidas normales porque todavía hay que tener ciertas precauciones, tenemos que tener ciertos cuidados. Bueno, hemos dado cuenta en este tiempo de la gran riqueza que hay en la libertad. Pero hoy vamos a hablar, mis amados, de una libertad todavía más poderosa, más valiosa y más grande que la libertad física que podemos nosotros ahorita anhelar tanto. ¿Por qué? Porque una vez cuando nosotros ya podamos restablecer nuestras vidas, una vez que nosotros podamos regresar a nuestros entornos de trabajo, de escuelas, de esparcimiento y todo eso, todavía muchos de nosotros tendremos otro tipo de prisiones, de yugos y de limitantes que tienen que ver con algo mucho más grande, de tener una libertad de la que estamos hablando ahorita. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Ahora sí, acompáñame ahí al libro de los Hechos, al capítulo número 16, al versículo número 11. Dice ahí: encarcelados en Filipos, así dice mi Biblia, encarcelados en Filipos. Y dice la palabra: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba al Señor, estaba huyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y descansen. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que sacas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjate bien lo que dice aquí el versículo número 24. Dice que ellos fueron metidos en el calabozo de más adentro y les fueron asegurados los pies en el cepo. O sea, estaban muy coartados de su libertad. No había manera de que pudieran salir Pablo y los que iban con él. No había manera de que pudieran salir de esa prisión, pues los metieron en la prisión de más adentro y luego les encadenaron los pies. Pero dice aquí la palabra en el versículo número 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa, de haber creído en Dios. Qué preciosa palabra, mis amados. Aquí vemos nosotros a un Pablo y un Silas que estaban ellos llevando el mensaje, estaban llevando el evangelio, estaban hablando de Jesucristo y del reino, y eso les costó que ellos fueran puestos presos. Y dice ahí la palabra en el versículo 24 que fueron metidos en la prisión de más adentro y fueron puestos las cadenas en sus pies. ¿Para qué? Pues para que ellos no pudieran escaparse. Pero hoy vamos a hablar de esta porción, mis amados. El versículo 16, el versículo 11 del capítulo 16 que acabamos de leer, dice ahí que se abrieron las puertas y se rompieron las cadenas de todos. Porque dice ahí que habían más presos. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en el versículo 25 dice que estaban Pablo orando y Silas, y los presos los oían. Quiere decir, mis amados, que en ese lugar había otra gente que estaba presa. Habían otras personas que estaban también coartadas de su libertad. Pero dice en el versículo número 11 que cuando Pablo y Silas estuvieron orando y alabando, dice la palabra que se abrieron las puertas de todos. Todas las puertas se abrieron, no únicamente las puertas de Pablo, no únicamente las puertas donde estaban Pablo y Silas, sino que se abrieron las puertas de todos los que estaban ahí. Todas las puertas fueron abiertas y todos los presos fueron liberados por la gran poder que ejercieron la alabanza y la oración de Pablo en ese momento, mis amados. Y hoy vamos a hablar de ello, porque aquí vamos a ver que tú y yo, como pueblo de Dios, tenemos el gran ministerio, tenemos la gran obra en nuestras manos, entregadas por nuestro Dios, entregadas por nuestro Señor, para que nosotros seamos medios para liberar y romper las cadenas y las ataduras y los yugos de todos los que hoy se encuentran presos, mis amados. Qué preciosa palabra. Qué preciosa palabra. Aquí vimos cómo se abrieron las puertas físicas, se rompieron las cadenas físicas, pero lo que vemos es la libertad y la salvación del carcelero y toda su familia.
fueron liberados. Nos damos cuenta cómo este carcelero fue impactado por la vida, el testimonio de lo que había sucedido a través de la vida de Pablo y de Silas. Había muchos presos ahí, pero habían dos personas que eran especiales. Habían dos personas que eran diferentes. Habían dos personas ahí que hicieron que el lugar donde estaban temblara desde los cimientos. Así dice el versículo. Dice que hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. O sea, no fue algo sencillo, no fue algo así como inadvertido, fue algo que hizo que se sacudiera desde los cimientos la cárcel y se abrieran las puertas, se rompieran las cadenas y todos pudieran quedar libres por la obra de Dios a través de este par de hijos de Dios, de siervos de Dios. Amados, hoy la gente está no presa, ¿verdad? No estamos en cárceles, pero estamos experimentando una falta de libertad en nuestras vidas. Aunque ya estamos empezando a dar pequeños pasos, pero todos hemos vivido meses de lo que es conocer el no tener libertad, una plena libertad para hacer, para emprender cosas en nuestras vidas normales. Pero hay algo mucho más grande que eso. Hay mucho más grande que eso. Cosas más grandes de opresión, de cautiverio y de encarcelamiento sobre el hombre. Y lo vamos a ver ahorita en el libro de Isaías. Pero quiero que veamos esto, amada iglesia. Quiero que veamos esto. Esto es una palabra que el Señor está poniendo en su iglesia hoy. Y lo estábamos viendo en el grupo de los jóvenes el viernes. Si estamos ustedes joven, estábamos hablando del ministerio de estar viendo y velando por el prójimo, por el que está al lado, el que está enfrente, y dejar de pensar un poco en nosotros. El Señor nos está llevando a este ministerio, amados, a este ministerio de dar libertad. Tenemos que ver las cosas desde la óptica de Dios. El hombre, aún saliendo de casa, aún pudiendo hacer su vida normal, aún regresando a un ambiente y a un entorno normal, todavía el hombre seguirá teniendo cautiverio en su corazón, en sus pensamientos. Todavía no serán completamente libres, pues dice la palabra que si no nos liberare el Señor, no seremos verdaderamente libres. El hombre está oprimido, el hombre está cautivo, el hombre está siendo esclavo. Y ahorita vamos a ver en el libro de Isaías de qué es esclavo el hombre. ¿De qué es esclavo el hombre? Pero primero vamos a poner las cosas en la perspectiva de Dios. Porque tú y yo, mis amados, somos esos instrumentos como Pablo y Silas para llevar libertad, para liberar a todo aquel que hoy se encuentra oprimido, cautivo, esclavo. Tú y yo somos el instrumento, mis amados. Tú y yo como Pablo y Silas. Ellos estaban ahí en esa cárcel, ellos estaban cerca de los presos, pero porque ahí tenía que hacer Dios una obra tremenda en medio de todos ellos. Dios tenía que hacer una obra tremenda en medio de todos los que estaban siendo oprimidos y presos en esa cárcel. ¿Y qué fue lo que hizo? Que se abrieron todas las puertas, se rompieron todas las cadenas, y todos los presos, todos los que estaban siendo cautivos, todos los que estaban siendo apresados y encadenados, todos fueron liberados. Y se manifiesta aquí la verdadera libertad, la plena libertad en este carcelero que pudo ver a Jesucristo, pudo ver a Jesús a través de Pablo, pudo ver a Jesús a través de Silas, pudo ver a Jesús a través de estos dos hombres, por la manifestación de Dios en medio de las prisiones. Al grado que el carcelero les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué cosa vio el carcelero? Que después de haberlos metido en la cárcel de más adentro y de haberlos encadenado en sus pies, acabó diciéndoles: ¿qué debo de hacer?
para ser salvo. Lo que yo estoy viendo en sus vidas es algo que no había yo visto antes. La manifestación del poder de Dios sobre sus vidas es algo que yo no había visto antes. La obra que acabo de presenciar esta noche jamás la había yo visto antes. Así es que ustedes traen algo, me están enseñando, me están mostrando algo que no puede venir de otro lado si no es de Dios. ¿Y fue liberado nada más él? No, fue liberado él y fue liberada toda su familia. Mis amados, tú y yo somos los instrumentos de Dios para liberar y para rescatar a todos los que hoy están siendo cautivos. ¿De qué? Acompáñame al libro de Isaías, capítulo número 58. Acompáñame a Isaías, no pierdas aquí la página, vamos a regresar. Solamente vamos a ver con lupa, vamos a ver un poquito con lupa. ¿Qué cosas tienen encadenadas y encarcelados al hombre? Isaías 58, versículo número 6. Isaías 58, versículo 6. Te espero. Busca Isaías capítulo 58, versículo número 6. Isaías está en el Antiguo Testamento, casi a la mitad, por ahí más o menos. Bien, dice ahí el libro de Isaías en el capítulo número 58, versículo 6. Dice el Señor: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras, los lazos, las cadenas de impiedad? ¿No es soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? Fíjate lo que dice el Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar los lazos, las cadenas, las ligaduras de impiedad? Impiedad es todo lo relacionado contra de Dios, el pecado. Vamos a poner ahí la palabra para que entendamos. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar los lazos, las cadenas, las ligaduras del pecado? Soltar las cargas que oprimen al hombre y dejar ir libres a todos aquellos que tienen el corazón quebrantado y que rompan todo yugo que tiene sujeto y esclavizado al hombre. Mis amados, ahí está qué es lo que tiene esclavizado al hombre, qué es lo que tiene encadenado al hombre. Es mucho más que la condición sanitaria que estamos viviendo ahorita, porque esta es pasajera, mi amado, algún día tendrá que pasar, pero el hombre seguirá atado al pecado, el hombre seguirá encadenado al pecado. El pecado seguirá gobernando su vida, seguirá gobernando su mente, seguirá gobernando sus pensamientos, seguirá gobernando su matrimonio, seguirá gobernando su familia, seguirá gobernando naciones enteras. El pecado, el hacer lo que no es correcto, el hacer lo que lastima, lo que hiere, lo que hace daño. Todo lo que es contrario a los principios de Dios acaban encadenando, oprimiendo y esclavizando al hombre. El hombre es esclavo del pecado. El hombre es esclavo de hacer lo que no es correcto. Hay una naturaleza del hombre por hacer lo que no es correcto, que comienza desde que somos niños. Desde que somos niños tenemos esa naturaleza, tenemos ese gen que nos lleva a hacer lo que no es correcto, a hacer las cosas que no están bien. Y eso es lo que tiene encadenado hogares, familias, matrimonios, ciudades, estados, naciones. El mundo entero está bajo la cadena del pecado. ¿De qué más dice ahí que tenemos nosotros que ser instrumentos de libertad? Aquellos que tienen cargas de opresión sobre su vida. Mis amados, has cargado un tanque de gas, ya no se usa, ¿verdad? Has cargado un garrafón, tampoco se usa mucho ya. Bueno, has cargado algo pesado, lo puedes mantener un rato. Lo puedes mantener un rato.
Si yo pongo algo, puedo cargar esta bocina, la puedo cargar un rato. Pero si yo me pongo a cargar esta bocina 3 horas, pues va a empezar a pesarme, porque el tiempo no es que pese más, lo que pasa es que yo empiezo a cansarme. Y si yo me quedo 5 horas cargándolo, si yo me quedo 8 horas cargándolo, si yo me quedo cargándolo hasta el día de mañana verdaderamente igual y lo suelto de las manos, porque ya no voy a poder sostenerlo. Mis amados, hay personas, hay gentes, hay hogares. Nos comentaban en una de las reuniones que tenemos de la iglesia virtuales hoy, nos comentaba una persona que tenía un amigo que estaba viviendo una dificultad muy grande en su familia. Realmente desconozco cuál es, pero una situación difícil en la familia carga los hombros de los jóvenes, cargan los hombros de los hijos. Son opresión, son cargas que vienen oprimiendo la vida del hombre. Hay niños pequeños que ya al estar viendo los problemas que traen papá y mamá, los problemas que hay en el hogar, las situaciones que se viven, van creando cargas que van oprimiendo y que con el paso del tiempo van desgastando al joven, al niño. Mis amados, hay tantas cargas que traemos, tú y yo traemos cargas en el trabajo, en lo económico, en lo familiar, en lo social, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Vivencias y experiencias que tuvimos en el pasado y que hoy siguen cobrándonos factura. Mis hermanos, esto va mucho más allá de una situación en la cual estás con una calidad de vida un poco diferente, pero esto es pasajero, algún día pasará y recobraremos esa libertad para hacer las cosas que antes hacíamos. Pero el pecado seguirá oprimiendo a la humanidad. Las cargas emocionales de falta de perdón, de rencor, de enojo, heridas, esas seguirán oprimiendo el corazón del ser humano. Luego dice ahí también: libertad a los quebrantados, aquellos que se sienten con sus corazones molidos, porque en su vida han tenido experiencias, momentos que han marcado el corazón, y hoy son personas que no pueden vivir con plenitud, no pueden vivir con alegría, no hay gozo en su corazón. Al contrario, hay melancolía, hay depresión, hay tristeza y en algunos casos hasta el anhelo de quitarse mejor la vida. ¿Por qué? Porque la vida que nos tocó vivir es una vida de desastre, de desgracia, de miseria. Todo eso encadena al hombre, lo estamos viendo revelado en la palabra, en el libro del profeta Isaías. El pecado, las cargas y las heridas que hay en el corazón y tantas cosas que hay. Y al final dice ahí: y romper todo yugo, cualquiera que éste sea, cualquiera que éste sea. Hay familias que viven en miseria económica toda la vida, jamás se levantan. Hay familias que viven, personas que viven bajo maldición porque una persona los maldijo, porque alguien declaró una maldición sobre sus vidas. Hay maldiciones que van pasando de generación en generación. La abuela madre soltera, la hija madre soltera, la nieta madre soltera, y todos acarreando o alcoholismo, o drogadicción, o divorcios, o violencia intrafamiliar, o miserias en su vida. Todo eso, mis amados, son yugos, son cadenas, son lazos que hay sobre el hombre, y que son mucho más fuertes y que quitan completamente la verdadera vida que lo que estamos viviendo en esta condición sanitaria, mis amados. Porque esto puede pasar, y es más, puedes estar en casa. Yo ayer platicaba con una de mis hijas, estábamos haciendo, ya nos gustó hacer elotes,
y estábamos haciendo elotes ayer ahí con la familia, y me senté con una de mis hijas y le dije a mi hija: oye, qué padre la pasamos, ¿no? Sí, la pasamos muy bien, la pasamos súper chévere haciendo elotes. No necesitas hacer cosas muy sofisticadas, elotes. Mi amado, puedes estar en una condición de encerramiento, válgame la palabra, y estar libre. O puedes tener toda la libertad de ir a cualquier parte del mundo y vivir esclavo y estar siendo oprimido, o que las cargas te estén dejando sin fuerzas. ¿Para qué queremos tener libertad si no hay libertad en el corazón? ¿Para qué queremos libertad si no tenemos libertad en el pensamiento? ¿Para qué queremos libertad si no tenemos libertad en nuestro matrimonio, en nuestra vida? ¿Para qué queremos libertad si estamos siendo esclavos del pecado? Si todavía hay cargas emocionales, heridas y rencores y enojos y todas esas cosas, mis amados. No hay libertad plena en el hombre si no está libre en su ser. A eso se refiere la palabra. A eso se refiere la palabra. Pero fíjate bien, dice ahí: no es más bien el ayuno que yo escogí. O sea, Dios está diciendo, las cosas religiosas que hacen están bien, pero no es eso lo que impacta. Porque a veces la iglesia, mis amados, nos convertimos en un montón de religiosos. ¿Y qué significa el ser religioso? Estar cubriendo con ciertos requisitos, con ciertas actitudes, con cierto argot y con ciertas frases acá que ya no las sabemos, y tenemos rutinas en nuestra vida religiosa, en nuestra vida espiritual. Pero dice el Señor: eso no es exactamente por lo que yo te rescaté. Te rescaté por amor, para que tú fueras libre. Pero una vez que tú eres libre, no es esto lo que yo estoy pidiendo o esperando de ti. Actos religiosos, actos de ritos y de costumbres que se hacen a veces hasta ya cotidiano, ya lo hacemos ya por como cuando vas manejando y puedes estar haciendo otro tipo de cosas, pensando en otras cosas, porque esto lo haces tan seguido que pues ya está sin pensar lo hacemos. Y hay muchas cosas que tienen que ver con el cristianismo que ya las hacemos hasta sin pensar, simplemente así, porque así es. Lo hemos hecho tantos años, lo hemos hecho tantos meses. Pero dice el Señor: no es eso, no es esa la vida cristiana, no es esa la vida de mi iglesia que yo estoy esperando. La vida de mi iglesia es que se pongan las pilas para que sean instrumentos de libertad, para que rompan las cadenas de todos los que están oprimidos, para que desaten a todos los que están cautivos, para que rompan todo yugo que tienen esclavizados al hombre. Eso es lo que dice la palabra. Y aquí está en el libro de Isaías, pero lo vemos en el Nuevo Testamento. Regresamos, mis amados, al libro de los Hechos, capítulo 16, que es donde estamos trabajando. El libro de los Hechos, así se llama ese libro. Es el libro de los Hechos, pero ¿de los Hechos de quién? Es el libro de los Hechos de los apóstoles. ¡Qué precioso! Porque si entendemos que este libro de la Biblia habla de los hechos de los primeros hombres que estuvieron extendiendo el reino, vamos a darnos cuenta de cuáles fueron las prioridades y cuáles fueron las actividades y las acciones de estos primeros hombres de Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo la iglesia primitiva? Pues exactamente lo que en el libro de Isaías Dios ya estaba pidiéndole a su pueblo. Lo que Dios ya le estaba pidiendo a su pueblo era ser instrumentos de libertad para todos aquellos que se encuentran cautivos hoy. Y ya vimos cautivos de qué. A todos aquellos que se encuentran hoy cargados, a todos aquellos que se encuentran hoy oprimidos, a todos aquellos que se encuentran hoy sin libertad. Aunque puedan ir a cualquier lado, no son libres. Por eso la palabra dice: si no los liberare el Hijo del Hombre, no serán verdaderamente libres. Así es que tenemos que llevarles al que sí puede liberarles. ¿De qué? De todas las cadenas. ¿Y para quién es? Para todos. Pues dice la palabra que se abrieron todas las puertas.
se rompieron, todos los yugos se rompieron. Tremendo. Estos hombres de Dios fueron instrumentos para que todos los que estaban siendo cautivos, todos los que estaban siendo encarcelados, todos los que estaban siendo oprimidos, sus cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Mis amados, instrumentos de libertad. El libro de los Hechos nos habla que la iglesia primitiva eran instrumentos de libertad. Nuestro Señor Jesús nos enseñó ese camino. ¿Te acuerdas cuando Él leyó una porción de la Escritura que dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido? Y ahí dice: para dar libertad a los cautivos. ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Jesús estuvo liberando al cautivo, estuvo liberando al oprimido, estuvo liberando al que estaba haciendo. Hace 8 días hablamos de un hombre que tuvo 38 años enfermo, oprimido por una enfermedad. 38 años, ¿puedes pensarlo? No aguantamos 6 meses de un padecimiento. ¡Ay, yo me voy a volver loco si esto sigue así! 38 años. ¿Te imaginas? 38 años. Este hombre del que hablábamos hace 8 días requería que alguien lo liberara de ese sufrimiento. Necesitaba que alguien rompiera las cadenas que lo oprimían de esa enfermedad que tenía y que lo había dejado sin piernas para poder tener una vida normal. Hace 8 días vimos cómo Jesús llega y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te quite las cadenas? ¿Quieres que te rompa las cadenas? ¿Quieres que abra las puertas para que seas libre de eso que te atormenta, de eso que te oprime? ¿Quieres que yo puedo hacerlo? Jesús puede hacerlo. Jesús puede quitar cualquier cadena, romper cualquier lazo. Él puede desatar a cualquiera que esté oprimido. Él puede hacerlo. Lo hizo. Por eso es que cuando Juan el Bautista manda decir, y justamente Juan el Bautista estaba encarcelado, cuando le va a decir: oye, si eres tú o hay que esperar a otro. Justamente estaba encarcelado Juan. Estamos hablando de eso. Y Jesús no le manda decir: dile que sí. No, dice: los ciegos ven, los cojos andan. La manifestación del reino, mis amados, es la libertad. La libertad que tanto anhelas en tu vida. La libertad que tanto anhelas en tu matrimonio. La libertad que tanto anhelas en tu vida financiera, en tu salud. La libertad es lo que anhelamos, mis amados, pero mucho más que de que ya quiero irme a comer tacos. Eso no es un problema. Hay cosas más tremendas, mucho más grandes, que tienen oprimido al hombre. Y tú y yo, mis amados, debemos exponernos a la presencia de Dios para que todo yugo que había sobre nuestras vidas se rompa. Hace rato comenzó la gente, los chicos de producción pusieron: soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy libre del pecado. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El yugo del pecado, la opresión que nos cargaba, la aflicción en nuestros corazones, las heridas en nuestra alma, todo lo que había queda liberado, sanado, restaurado, vivificado por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso Él no dejó nada sin redimir. Dijo: aún en mis llagas y en mis heridas van sus heridas y van sus dolencias y sus enfermedades. No es únicamente la parte del pecado, sino todo lo que oprime, encadena al hombre. Él nos hace libres.
Si tú quieres ser libre, el único que puede verdaderamente liberarte y romper todo yugo sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu familia, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él puede hacerte verdaderamente libre y seguir guardado en casa otros 5 años. Porque la verdadera libertad está aquí. Está en donde tú te mueves y lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Pero no queda en nosotros nada más, sino que ahora somos como Pablo y como Silas. Ahora válgame equipararnos con ellos, ¿no? Pero somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos iglesia. Así es que tenemos el mismo ministerio. ¿Cuál es el ministerio, mis amados? Ir, lo que dice el versículo 11, ir y abrir todas las puertas y romper todas las cadenas que oprimen al hombre. Somos instrumentos, mis amados, para llevar y nosotros en el nombre de Jesús restaurar vidas. Entorno alejado y separado y lejos. No, ellos estaban donde estaban los presos. ¿Dónde estaban Pablo y Silas? Estaban donde se encontraban los presos y los oprimidos. En pocas palabras, la iglesia no debemos de ser ajena a la vida de sufrimiento, de opresión y de cadena que tiene el hombre. No podemos ser ajenos. Pablo y Silas estaban ahí, donde estaban los presos, donde estaban los cautivos, donde estaban los oprimidos, donde estaban los que estaban sufriendo, donde estaban todos ellos. Ahí tiene que estar la iglesia, mis amados. Ahí es donde tiene que estar la iglesia. La iglesia tiene que estar presente, atenta a donde hay opresión, donde hay sufrimiento, donde hay cargas, donde hay yugos, donde hay cadenas que no permiten que la gente, el hombre, pueda vivir en plenitud. Ahí no podemos desentendernos, mis amados. La iglesia no puede desentenderse. Debemos de estar atentos, involucrarnos y estar siempre presentes en el sufrimiento y la opresión del hombre. Lo segundo que hicieron fue en el versículo 25. Oraban, dice ahí, a medianoche orando Pablo y Silas. Mis amados, tenemos que hacer el hábito, y válgame la palabra, tenemos que hacer el hábito de la oración, de la intercesión. Vamos a poner en nuestras oraciones, y lo vimos jóvenes, lo vimos el viernes, tenemos que orar por nosotros, sí, Señor, por nosotros, pero también tenemos que empezar a ver y a orar por los demás. Tenemos que empezar a interceder por los demás. Tenemos que empezar a ver, y yo les decía el viernes a los jóvenes, pon a alguien en tu corazón, alguien por quien tú puedes interceder esta noche. Ahí estábamos orando, y estábamos orando por otros jóvenes, estábamos orando por otros chicos, por otras chicas. Mis amados, porque necesitamos empezar a orar y a ver, involucrarnos por las familias, por los matrimonios, por las mujeres, por los varones. Orar, interceder, levantar vallado de oración. Es lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Primero, involucrarse, no ser indiferentes. Segundo, oraban, estaban orando Pablo y Silas. Otra, cantaban himnos al Señor. ¿Qué hacían? Alababan al Señor, adoraban al Señor. Su vida era una vida de adoración hacia Dios. Entonces eran hombres que oraban, que intercedían, pero eran hombres que su vida era una adoración constante al Señor. Su vida era una alabanza constante al nombre de su Dios. Ellos alababan, hacían cánticos, reconocían la grandeza de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados? Involucrarnos, interceder, alabar y tener una vida de adoración. Y por último dice que los presos los oían. ¿Quiénes? Los presos. El cautivo, el oprimido, el cargado, el afligido, el desanimado, el desamparado, el que sufre, tiene que oírte. Tienes que hablarle. Tienes que hablarle, tienes que ir, tienes que involucrarte, tienes que orar, tienes que tener una vida de adoración y debes de
hablar, te tienen que escuchar. El cautivo tiene que escucharte. El que sufre debe escucharte. El encadenado por el pecado, por heridas, por sufrimientos, por miserias, por enfermedad, por cualquier situación, debe escucharte. Entonces tenemos que involucrarnos, tenemos que interceder, tenemos que levantar alabanza y tener una vida de adoración para nuestro Dios, y tenemos que hacer que nos oigan. El preso debe escuchar que hay un Dios que les ama. El cautivo debe saber que hay un Dios que no se agrada en verlo sufrir o estar oprimido, sino que hay un Dios que lo quiere libre. Pero para que este hombre y esa mujer, para que esa familia pueda ser liberada, solamente puede ser liberada por el poder de la cruz y a través de la fe. Que crean que hay un Dios libertador, un Dios que desde el Antiguo Testamento ya está liberando a su pueblo. Y el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. ¿Cómo estaba? Cautivo, estaba oprimido, estaba esclavo. Pero dice la palabra que con manifestación de poder liberó a su pueblo de la esclavitud y de la opresión, y los llevó en libertad a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde fue bendecido Israel. Mis amados, porque todo habla de un Dios libertador. Pero ahora nosotros somos los instrumentos, como Pablo y Silas, para llevar libertad a todo aquel que hoy está encadenado, a todo aquel que hoy está afligido. Y para eso necesitamos no ser indiferentes, levantar intercesión y oración por ellos, tener una vida de adoración, de sacrificio para el Señor, y que la gente nos oiga, que la gente escuche el mensaje de libertad de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso, estoy terminando, ¿me ayudas, producción? Me estoy terminando. Qué precioso que cuando Jesús le dio investidura, les dio unción a sus discípulos, les dijo que les daba autoridad para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos y para liberar a todos los endemoniados. Les dio autoridad para ser instrumentos de libertad al que estaba siendo atormentado por la enfermedad, atormentado y afligido por la muerte, y que no es únicamente la física, sino el que está muerto en sus sueños. Esas personas que ya hoy no tienen un deseo de seguir viviendo, que ya no hay un anhelo para seguir adelante, que ya no hay algo que verdaderamente les entusiasme, ya no les entusiasman las cosas. Pero Jesús viene y da libertad, da vida, mis amados, vuelve a renovar las fuerzas, vuelve a dar una visión. Qué hermoso, porque Abraham, aún a su edad ya grande, tuvo un anhelo, algo que lo empujó, algo que lo impulsó, y fue algo que Dios le dio, aún en su vejez, aún que su mujer era estéril. Dios le dijo: yo te daré un hijo, y ese hijo tendrá descendencia, a través de ti dará descendencia, y tendrás una descendencia tan grande que no se podrá contar. Pero soy viejo, porque en el Señor, en Dios, no hay tiempo tardío, no hay tiempo pasado de que ya no hay manera. En Cristo siempre todo es posible. Él hace nuevas las cosas, Él